Buenas tardes, Javier, cuando puedas, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Ahí tenéis el título de esta pequeña charla que hemos preparado desde la División de Abogados de C Consulting y en concreto por mi parte, que me presento Javier González Castaño, pertenezco a la División de Abogados de C Consulting, en concreto en el despacho, en la oficina, en el departamento que tenemos en León. Y ahí tenéis el título que hemos querido dar a esta ponencia, que es Aspectos legales clave para impulsar el crecimiento de tu negocio, que también podría llevar como rúbrica el derecho como una herramienta para el éxito de una empresa. ¿Y por qué decimos esto? Estamos en tiempos, estamos en años de cifras récord en lanzamiento de proyectos, tanto de emprendimiento, ya sea iniciativas individuales, ya sea desde incubadoras de empresas, ya sea desde plataformas de universidades o de escuelas de negocios. A nadie se le oculta que existe en Telefónica Guaira como incubadora de empresa, que Juan Roch tiene en marcha la incubadora Lanzadera, que el BBV tiene en México la incubadora Momentum, que Andalucía tiene también en marcha la incubadora Minerva. Pero no solo está ahí, también están las universidades. Pongamos por caso la Universidad de Deusto, en Bilbao tiene un programa de innovación. La Universidad de Madrid tiene Alfonso X el Sabio con el programa Explorer. La Universidad Francisco de Vitoria tiene un centro de emprendimiento. Las escuelas de negocio también forman parte ya de nuestro paisaje empresarial, ya sea del Instituto de Estudios Bursátiles, ya sea del ESIC, ya sea desde Deusto. ¿Y ello qué significa? Significa que hay multitud de proyectos que se ponen en marcha, ya tienen las ideas, ya tienen incluso la forma de expandirse, ya tienen diseñado una estrategia de marketing, pero también es importante el derecho. Y ahí es donde la división de abogados de C Consulting puede incidir para ayudar a ese crecimiento de las empresas. Y en este sentido, tenemos que en el equipo humano, ¿de qué manera puede el derecho incidir en el equipo humano de una empresa? Hay algo fundamental. Lo primero, ¿qué forma jurídica vamos a dar a esa empresa? No es lo mismo que se trate de una comunidad de bienes, que se trate de una sociedad anónima, que se trate de una sociedad limitada o que se trate de una cooperativa. Pero detrás de una empresa y detrás de todo proyecto hay unas personas físicas. Y esas personas físicas llamémosle socios en sentido amplio. ¿En qué sentido? En el sentido que significa y en el sentido que tenemos que dar forma, contenido a las relaciones humanas de quienes han ideado ese proyecto. Y ahí tenemos los pactos de socios. ¿Cuántos procedimientos judiciales surgen en el seno y en la vida societaria cuando las personas opinan diferente ante situaciones iguales? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos regular? ¿Cómo podemos intervenir los abogados en los pactos de socios? Contenido, aportaciones, entrada y salida. ¿Cómo podemos entrar en la sociedad? ¿Cómo podemos salir de la sociedad? ¿Qué funciones va a tener cada socio? ¿Cómo nos controlamos? ¿Qué relaciones puede haber de control entre socios, incluso de las funciones que podemos encomendar? Ahí vemos cómo el derecho tiene una palabra fundamental para asegurar la viabilidad de esa empresa. Y cuando ya tenemos establecidos a los socios y ya tenemos normalizada la relación de los socios, ¿qué sucede con los que no son socios y también forman parte del equipo humano? Los trabajadores. ¿De qué manera vamos a regular a los trabajadores? Lo primero será ver qué convenio colectivo puede ser de aplicación a la actividad de la empresa. En un principio parece sencillo, ¿verdad? Si es un comercio de alimentación, será el convenio del comercio de alimentación. Pero ¿y si la empresa comercializa, por ejemplo, productos nutracéuticos? ¿Aplicamos el convenio de químicas o aplicamos el comercio de alimentación? No todo es voluntad. También hay establecidos unos mecanismos legales. Pero muchas veces del convenio colectivo que empecemos a aplicar derivan todos los litigios o todas las diferencias o todos los arbitrajes o todas las soluciones que se puedan dar respecto al personal. Y cuando tenemos ese marco de convenio colectivo, ¿qué modalidades contractuales vamos a aplicar? ¿Contratamos a todos los trabajadores indefinidos? ¿Hacemos unos contratos temporales? ¿Va a haber formación? ¿Va a haber incluso contratos en prácticas? ¿Tenemos
puntas de producción y por tanto tenemos que acudir a la figura del fijo discontinuo, eso ya no depende del director de marketing, eso ya no depende del director financiero, ni siquiera depende del CEO. Es labor jurídica. Por eso el derecho debe acompañar en todo momento el crecimiento de la empresa. Y una vez que tenemos ya establecido el marco de los trabajadores, ¿qué sistema retributivo vamos a fijar? ¿Es un sistema mixto? ¿Es un sistema donde hay variable? ¿Es un sistema donde hay en las retribuciones fijos, ascensos, no ascensos, promoción interna, no promoción interna? De ahí dependerá mucho del clima y de la paz laboral que pueda tener la empresa. Y el siguiente paso es el cofre del tesoro, lo que hemos denominado ahí cofre del tesoro. Porque una empresa puede tener un nombre comercial, pero a lo mejor no se conoce cómo proteger el nombre comercial. Y además de nombre comercial, ese proyecto empresarial que ya está en la calle puede tener una marca o no tenerla. Y si decide o tiene una marca, ¿qué protección le da? ¿Ámbito regional? ¿Ámbito estatal? ¿Acudimos a la figura de la patente? ¿No tiene patente pero tiene modelos de utilidad? Pensemos en una empresa que ha desarrollado un gancho para subir los muebles a los pisos cuando se producen mudanzas o cuando se producen compras o se producen ventas. ¿Ese gancho que se cuelga en la ventana es un modelo de utilidad o es una patente? Y cuando tenemos un nombre comercial, ¿le damos el distintivo de marca o nos vamos simplemente al nombre comercial? Es decir, ¿Volkswagen es un nombre comercial o es una marca? ¿Y Skoda, que es del grupo Volkswagen, es marca o es nombre comercial? No siempre es sencillo. ¿Quién puede arrojar luz a esto? El abogado de la empresa, el asesor jurídico de la empresa. Por tanto, es importante distinguir. ¿Y qué ocurre además si nos dedicamos al sector de la alimentación? ¿Vamos a tener una indicación geográfica protegida? ¿Simplemente nos vamos a ir a una denominación de origen? ¿Nos quedamos únicamente en un producto que lanzamos? Las consecuencias jurídicas son importantes, son vitales. Todos recordamos procedimientos judiciales sobre el término coñac, si se puede o no se puede utilizar fuera de un determinado ámbito geográfico, o el término rímel, todos los lápices de ojos son rímel, o solo son rímel los que fabrica rímel. ¿Qué ocurre con el vocablo leche? ¿Se reserva para el producto de la vaca? ¿Lo utilizamos también para el producto, el extracto o el néctar de la soja? Ha habido procedimientos judiciales sobre algo tan parecido y algo tan llamativo como la denominación la casa del jamón. En la casa del jamón, si uno busca por internet, puede encontrar más de 50 establecimientos de diferente condición. Unos son tiendas, otros son cafeterías, otros son restaurantes, otros son puntos de venta únicamente, que se denominan la casa del jamón. ¿Se registra o no se registra? Hubo un litigio donde una persona registró el nombre comercial de la casa del jamón y a partir de ahí se dedicó a denunciar al resto de personas que llevaban más de 40 años utilizando la denominación y ninguno se había preocupado de protegerlo. Quizá ninguno tenía asesor jurídico, quizá nadie preguntó. Otro aspecto importante, y por eso lo hemos denominado como el cofre del tesoro. Lo tenemos, pero hay que protegerlo. Nadie deja las mejores cosas que se tienen en una casa en el jardín. Se ubican dentro, se protegen, incluso se guardan bajo llave. Hay otro aspecto importante en la vida de una empresa y son acuerdos de confidencialidad, que pueden estar tanto dentro como fuera. El acuerdo de confidencialidad ha de tener un contenido y ha de tener un alcance y ha de tener una utilidad o una finalidad. Y si la empresa está negociando la absorción, la fusión, la unión con otra entidad empresarial y esas conversaciones, esos acuerdos, esos pactos no llegan a término, los protegemos con un acuerdo de confidencialidad, lo dejamos al azar o al albur de la voluntad de las personas que intervienen.
¿Quién puede redactar esos acuerdos de confidencialidad? No interviene el director de marketing, no interviene el director financiero, intervienen los jurídicos. Y sin embargo, muchas veces la empresa, una vez que ya está en marcha, una vez que tiene un producto, una vez que tiene una red comercial, se olvida de lo jurídico. Mientras que lo jurídico le podría ayudar a prevenir, a crecer y desde luego a solucionar. ¿Qué podemos decir de lo que sucede fuera de casa? ¿Qué pasa con las relaciones con terceros? Toda empresa tiene colaboradores. El colaborador podría asemejarse a un colega o a un amigo que se tiene en el oficio o a un encuentro casual. El colaborador es aquella persona que en un momento dado nos ayuda. Imaginemos la compra de una carpa para organizar un concierto y en un momento dado recurrimos a vendedores de carpas en la ciudad donde vamos a hacer el evento y contratamos esa carpa. Es una relación casual, no es fortuita, pero es casual. Y desde luego no es duradera. ¿Qué sucede si el colaborador al final nos dice, no puedo servir? ¿Qué sucede si la empresa dice al colaborador, mira, ya no voy a necesitar tus servicios? No pasa nada. Es aquello del colega que con el que quedas a tomar un café, le llamas 10 minutos antes, imposible, me ha surgido un compromiso. No sucede nada, ahí quedó. ¿Y con el proveedor? Podemos hacer lo mismo. Al proveedor le podemos llamar 10 minutos antes y decirle, oye, iba a organizar un campeonato de tenis, necesitaba 4 cajas de botes de pelotas de tenis, pero verás, se lo voy a comprar a la competencia. Con el proveedor ya no nos vale. Ya no podemos utilizar eso. Ya no nos sirve ese mismo argumento. Con el proveedor la relación tiene que ser diferente. Es el amigo íntimo al que le llamamos para decir, oye, no puedo quedar contigo por la noche. Pues a lo mejor nuestro amigo había reservado un lugar para cenar. Las circunstancias y las consecuencias son diferentes. ¿Y qué sucede con el partner? El partner es nuestro asesor de confianza. El partner puede ser incluso quien está creciendo con nosotros. El partner, en definitiva, y en el ámbito coloquial y en el ámbito de las relaciones personales, sería la pareja. A la pareja le puedes llamar 2 horas antes y decirle, ¿ya no nos vamos a ir de vacaciones la semana que viene? ¿Lo entendería igual que el proveedor cuando se le dice unas horas antes que no se va a cenar con él? ¿Lo entendería igual que el colaborador cuando 10 minutos antes le dices, no vayas que no puedo ir a tomar café, que me he entretenido? En el colaborador va el precio, en el proveedor va la oportunidad, en el partner va el prestigio. ¿Quién nos puede ayudar en ese camino? El derecho. ¿Personificado en quién? En el abogado de confianza de la empresa, en el abogado externo. Estamos pensando en cantidad. Muchos de los proyectos no tienen una división jurídica interna y por tanto acuden a la asesoría jurídica externa. Ese es otro aspecto fundamental en el que interviene el derecho para el éxito de una empresa. Hay otro apartado básico, lo que hemos denominado y que podéis ver en pantalla como la hucha. La hucha de una empresa también se nutre de ayudas, a veces de subvenciones y muchísimas veces de fondos. ¿Qué ha pasado con las ayudas? ¿Qué sucede con las ayudas en tiempos de crisis como con la pandemia? ¿Qué ha puesto en evidencia la línea de ayudas de ICO con el COVID? Litigios, procedimientos, letra pequeña. ¿Quién puede descifrarnos la letra pequeña? El asesor jurídico. Las subvenciones. ¿Quién puede aconsejar en un momento dado acogerse o no a una subvención? Porque la subvención tiene contrapartida. Las subvenciones nunca vienen de por sí. No van a fondo perdido. No es, ahí está, úselo usted. Las subvenciones tienen también procedimiento y tienen también regulación muy específica, muy exhaustiva y muy exigente. Solamente nos puede ayudar el asesor jurídico. En nuestro proyecto empresarial, si acudimos a la línea de subvenciones, como si acudimos a la línea de ayudas, es esencial
la opinión, el criterio, el dictamen, el consejo de los abogados. Y como algún abogado ya mayor, ya casi anciano, en el sentido de Senado, en el sentido del Consejo de Ancianos, dicen los consejos están para no seguirlos, pero eso es simplemente una ironía de abogado anciano y abogado experto. Pero también sucede esto con los fondos. Cuando se acude a la financiación vía fondo, también eso viene precedido de una negociación y de un intercambio de voluntades y de un intercambio de instrumentos, a modo de los diplomáticos cuando hay que firmar un tratado. Y en esos instrumentos, ¿quién puede ayudar? ¿Quién tiene la ganzúa? ¿Quién tiene en un momento dado el alicate e incluso quién tiene el martillo? El derecho. Es quien nos puede proporcionar las armas fundamentales para el éxito de ese proyecto empresarial. Y hay una faceta más en la que puede ayudar el derecho al crecimiento de la empresa, y es en la prevención. Cada vez las personas acuden más a la medicina preventiva. Se hacen análisis, se hacen chequeos, y sin embargo, en su actividad profesional o en la actividad empresarial, cuesta más la prevención. Antes se invierte en el jardín que se invierte en los cimientos. Antes compramos un adorno para la librería que miramos el estado de las tuberías, el estado de los cables, el estado del sistema de calefacción. Si una empresa fuese una vivienda, no solamente hay que estar a lo que se ve, convendría estar a lo que no se ve, a lo que va dentro, a lo que está oculto. Y ahí es donde el derecho interviene, porque en decoración el director de marketing nos puede dar unas ideas magníficas para realizar un anuncio, pero a lo mejor el director de marketing no llega donde llega el abogado, y es cuidado con ese producto, cuidado con esa señal, cuidado con ese eslogan, porque puede que ya se haya utilizado en determinada ocasión, determinada empresa, determinado producto, y nos van a llamar. Sucede todos los días. Hay pleitos de alguna manera llamativos, como pueda ser pleito en su momento con la firma Adidas, pleito en su momento con la firma Nike, pleito en su momento con las indicaciones geográficas protegidas. Hay pleitos de los que debemos aprender, de los que los empresarios deben aprender y de lo que los abogados no les queda otra que estar al día y tratar de entender para después aplicar. Y eso desde el punto de vista del éxito, desde el punto de vista de la supervivencia empresarial, desde el punto de vista de que el proyecto aquel que nació en una incubadora, que nació en una plataforma, que nació de la iniciativa privada, va consolidándose, ya no es una empresa de nueva creación, ya no es una startup, ya va cumpliendo fases, va cumpliendo edad, pero a veces, porque por desgracia, también en nuestro país, el 76% de los proyectos que se ponen en marcha no llegan al tercer ejercicio y se ven abocados al cierre. ¿Y cómo cerramos? ¿Bajamos la trapa y nos marchamos? ¿Aquí paz y después gloria? ¿Salimos huyendo? ¿O tal vez debemos organizar la salida? Y ese organizar la salida también depende del jurídico, también depende del derecho. Y el derecho vuelve a ser una herramienta esencial. Pero eso es, como ya dijo Kipling, eso ya es otra historia que dejamos para próximas intervenciones. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo cordial. Quedo a vuestra disposición por si necesitáis, queréis o tenéis alguna sugerencia que hacer a este ponente. Muchas gracias, Javier. Pues nada, hay una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Javier. Jesús Ignacio, sí, te va a llegar el material de la conferencia. No te preocupes que te llegará. Bueno, pues veo que no hay ninguna pregunta.
Así que nada, pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muy bien, buenas tardes, gracias. Adiós.